Hay algo que nadie te dijo sobre el cambio. No comienza cuando tomas la decisión. No comienza cuando te cansas. No comienza cuando tocas fondo, ni cuando lees el libro correcto, ni cuando escuchas la frase que te sacude en el momento justo. El cambio real comienza antes, mucho antes. Comienza en el momento exacto en que una parte de tu mente deja de creer en la historia que llevas años contándote sobre quién eres. Y ese momento ya ocurrió. No como un gran evento. No con música dramática, ni con una epifanía visible. Ocurrió en silencio. Tal vez mientras conducías. Tal vez mientras mirabas el techo a las 3 de la mañana. Tal vez en medio de una conversación completamente ordinaria. Un pensamiento cruzó tu mente, y en lugar de desaparecer como los demás, se quedó. Persistente, incómodo, real. Ese pensamiento fue el inicio de una transición que ya no puedes detener. Este video existe para una sola cosa. Que entiendas exactamente lo que está ocurriendo dentro de ti. ¿Por qué comenzó sin que lo eligieras conscientemente? ¿Y qué significa que estés aquí ahora mismo escuchando esto? Porque no llegaste aquí por accidente. La mente que busca es la mente que ya comenzó a transformarse. Bienvenido a Metanoia. La mayoría de las personas creen que sus problemas son externos. El trabajo que no satisface. La relación que se siente vacía. El cuerpo que no responde. El dinero que nunca alcanza. La vida que desde afuera parece funcionar, pero desde adentro produce una sensación constante, casi inarticulable, de que algo está profundamente mal. Y entonces buscan soluciones externas para problemas que tienen raíces internas. Cambian de trabajo, pero se llevan consigo. Terminan relaciones y replican los mismos patrones con personas distintas. Intentan nuevos hábitos durante 17 días y regresan exactamente al punto de partida. No porque sean débiles, no porque les falte disciplina o voluntad, sino porque el problema real nunca fue lo que pensaban. El problema invisible es este. Estás operando desde una identidad que construiste hace años, en circunstancias que ya no existen, para una versión de ti que ya no eres, con el objetivo de satisfacer necesidades que ya evolucionaron. Y esa identidad, esa arquitectura mental invisible que determina cómo percibes el mundo, cómo respondes a él, qué eliges, qué evitas, qué te paraliza y qué te mueve, esa identidad se convirtió en una prisión tan familiar que dejaste de verla como prisión. La llamaste personalidad. La llamaste forma de ser. La llamaste así soy yo. Pero no eres tú. Es una construcción. Y toda construcción puede ser reconstruida. El problema no es que tu vida no cambie. El problema es que la mente desde la que intentas cambiarla sigue siendo la misma mente que la creó. Esto es lo que Albert Einstein capturó con una precisión que incomoda. No puedes resolver un problema con el mismo nivel de pensamiento que lo generó. No es una cita motivacional. Es una descripción técnica de lo que está ocurriendo en tu cerebro cada vez que intentas cambiar algo desde adentro, sin cambiar el adentro. Y aquí empieza la parte que cambia todo. Existe un concepto que la psicología moderna redescubrió, que los filósofos griegos nombraron hace más de 2000 años, y que define con exactitud lo que está ocurriendo en ti ahora mismo. Se llama metanoia. En griego, meta significa más allá. Nous significa mente. Metanoia es literalmente el movimiento de la mente más allá de sí misma. No es motivación. No es positivismo. No es crecimiento personal empaquetado en frases de Instagram. Es el proceso real, neurológico y psicológico, mediante el cual una mente abandona una forma de percibir la realidad y adopta otra. No gradualmente, no con pequeños pasos, sino a través de un quiebre, una fractura en la estructura cognitiva que lo precede todo. Los griegos lo usaban para describir el arrepentimiento profundo, no como culpa, sino como cambio radical de dirección mental. Los primeros textos cristianos lo adoptaron para describir la conversión, no religiosa sino cognitiva, el momento en que una mente ve lo que antes no podía ver. La neurociencia contemporánea tiene un término diferente para describir algo similar: neuroplasticidad dirigida. La capacidad del cerebro de reorganizarse estructuralmente cuando la experiencia, la percepción o la comprensión lo demandan. Pero aquí está lo que nadie te dice. La neuroplasticidad no ocurre por repetición mecánica de hábitos.
Ocurre por impacto cognitivo. Por el momento en que una verdad nueva fractura una creencia antigua lo suficientemente profundo como para que el cerebro no pueda volver a ver las cosas de la misma manera. Ese momento es el inicio de la metanoia. Y la pregunta no es si vas a atravesarla. Ya comenzaste. La pregunta es si lo harás con conciencia o por default. Cuando la transición mental comienza, el primer síntoma no es claridad, es incomodidad. La mente que empieza a expandirse primero experimenta resistencia, porque el cerebro humano está diseñado evolutivamente para la consistencia, para la predictibilidad, para la eficiencia del patrón conocido. Cambiar no es natural para el cerebro, es amenazante. Cada vez que una creencia antigua comienza a ceder, el sistema nervioso lo registra como peligro, no metafóricamente, literalmente. La amígdala, esa estructura cerebral responsable de procesar el miedo, se activa de la misma manera ante la amenaza de un tigre que ante la amenaza de una idea que desafía tu identidad. Por eso la gente huye de las ideas que los incomodan. Por eso abandonan libros que los cuestionan. Por eso buscan compañía que los confirme en lugar de personas que los expandan. No es falta de inteligencia. Es biología básica de supervivencia aplicada en el lugar equivocado. Pero hay algo que ocurre cuando atraviesas esa incomodidad en lugar de huir de ella. El cerebro, sometido a la presión cognitiva sostenida de una idea que no puede rechazar, comienza a reorganizarse. Las conexiones neuronales que sostenían la creencia antigua se debilitan. Las conexiones que sostienen la nueva percepción se fortalecen. Esto no es metáfora. Es proceso biológico documentado. El término técnico es potenciación sináptica a largo plazo. El lenguaje simple es este. Cada vez que te permites permanecer en la incomodidad de una verdad nueva, tu cerebro literalmente se reescribe. No metafóricamente. No espiritualmente. Físicamente. La pregunta entonces no es si quieres cambiar. La pregunta es si estás dispuesto a soportar el momento en que tu cerebro intenta volver a donde estaba seguro, y en lugar de ceder, continuar. Ese momento es exactamente donde estás ahora. Existe un instante específico en el proceso de transformación mental que la mayoría no reconoce como lo que es. Lo llaman crisis, lo llaman confusión, lo llaman no saber quién son. Ese instante ocurre cuando la identidad antigua ya no funciona, pero la nueva todavía no está completamente formada. Es el espacio entre dos versiones de ti. Y es el espacio más incómodo que existe porque en él no hay suelo firme. La psicología lo llama liminalidad. El umbral. El estado de estar entre lo que fuiste y lo que serás. Las personas que atraviesan transformaciones profundas todas describen este estado de la misma manera. Sensación de irrealidad, de no encajar en ningún lugar, de haber perdido algo sin saber exactamente qué, de estar parado en el aire. Y la reacción más común es el pánico. El intento de volver, de regresar a la versión conocida aunque sea insatisfactoria, aunque sea pequeña, aunque ya no te pertenezca, porque al menos era predecible. Pero lo que nadie explica es que ese estado liminal no es un error en el proceso, es el proceso. No puedes construir una identidad nueva sin que la antigua primero se fragmente. No puedes ver diferente sin que primero tu forma anterior de ver se vuelva insuficiente. No puedes ser quien serás sin atravesar el espacio donde todavía no sabes exactamente quién es eso. El quiebre mental no es la señal de que algo salió mal. Es la señal de que algo muy importante está saliendo bien. La pregunta es, ¿qué haces con ese quiebre? Si intentas reparar la grieta para volver a donde estabas, o si miras a través de ella y ves lo que hay del otro lado. La transformación real no se parece a lo que el mercado del crecimiento personal te vendió. No es lineal. No ocurre en 30 días. No viene con un plan de 5 pasos. No se puede empaquetar en una rutina matutina ni en una lista de hábitos. La transformación real ocurre en capas. Y cada capa tiene su propio tiempo. La primera capa es perceptiva. Empiezas a ver cosas que antes no veías. Patrones en tu comportamiento. Creencias que nunca cuestionaste. Historias que llevas años contándote sobre quién eres y por qué las cosas son como son.
Esta capa es incómoda porque ver lo que antes era invisible no siempre es agradable. La segunda capa es cognitiva. Empiezas a cuestionar las estructuras de pensamiento que sostenían esas percepciones. No solo lo que ves, sino cómo lo ves. No solo lo que crees, sino por qué lo crees. Esta capa es más profunda y más perturbadora porque toca los cimientos, no los muebles. La tercera capa es identitaria, y esta es la más radical. Porque aquí no estás cambiando lo que piensas ni cómo lo piensas. Estás cambiando quién crees que eres. La persona que percibe. El ser desde el cual se generan todos los pensamientos, decisiones y acciones. La mayoría nunca llega a la tercera capa. Se quedan en la primera. Cambian lo que hacen sin cambiar quiénes son. Y entonces se preguntan por qué los resultados son siempre los mismos. Porque los resultados externos siempre son una proyección de la identidad interna. No lo que deseas, lo que crees que mereces. No lo que intentas, lo que realmente, en el nivel más profundo de tu arquitectura mental, crees que es posible para alguien como tú. La transformación de tercera capa requiere algo que pocas personas se permiten. La disposición completa a no saber quién serás al final del proceso. Y esa disposición es exactamente lo que estás desarrollando ahora mismo. ¿Qué significa tener una identidad nueva? No significa ser una persona diferente en el sentido superficial. No significa cambiar de nombre, de estética, de ciudad o de grupo de amigos como performance de transformación. Significa operar desde un nivel de conciencia diferente. Significa percibir las mismas situaciones pero procesarlas desde una arquitectura mental distinta. Significa que lo que antes te activaba emocionalmente ahora simplemente te informa. Que lo que antes era una amenaza, ahora es información. Que lo que antes era un obstáculo, ahora es una variable. La nueva identidad no es un destino, es un punto de partida. Porque la mente que se transforma una vez aprende que puede transformarse. Y eso cambia todo. No solo lo que ves, sino lo que sabes que es posible ver. No solo quién eres, sino lo que entiendes sobre la naturaleza de ser alguien. Hay personas que atraviesan experiencias que deberían destruirlas y emergen más lucidas. Hay personas que viven vidas aparentemente cómodas y permanecen en una angustia crónica silenciosa. La diferencia no está en las circunstancias, está en el nivel desde el que se procesa la experiencia. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis y uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, lo formuló con una precisión que atraviesa el tiempo. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio está nuestra libertad de elegir, y en esa elección está nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Ese espacio es exactamente lo que la metanoia expande. No te da más control sobre lo que ocurre afuera. Te da más espacio entre lo que ocurre y cómo respondes. Y en ese espacio, una identidad nueva encuentra su lugar. Estás al final de este video y algo en ti ya es diferente a cuando empezaste. No porque yo te haya dado respuestas, sino porque las preguntas correctas, formuladas en el orden correcto, reorganizan la mente que las recibe. Eso es metanoia. No un canal que te dice qué hacer, un canal que te muestra cómo ver diferente. Porque cuando ves diferente, lo que haces cambia por sí solo, no por disciplina, por percepción. La transición mental ya comenzó, no hoy. Comenzó antes de que supieras nombrarla. Hoy simplemente le pusiste un nombre y entendiste su dirección. Ahora la pregunta es esta: ¿qué haces con lo que ya no puedes desver? Puedes ignorarlo. Puedes volver a la narrativa conocida. Puedes decidir que era solo un video interesante y seguir exactamente donde estabas. O puedes quedarte, explorar más, profundizar, permitirte el proceso de ver tu mente desde afuera de tu mente, que es exactamente lo que ocurre en cada video de este canal. Suscríbete si sientes que esto no fue un video, sino el inicio de algo. No te lo pido como creador de contenido, te lo digo como alguien que entiende que las personas que llegan hasta el final de un video como este no llegaron por accidente. Llegaste porque algo en ti ya sabía que era tiempo. Eso se llama metanoia. Y ya comenzó.